Evangelio de hoy, martes 19 de marzo de 2024. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 y 5, del 12 al 14 y versículo 16. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi Señor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Yo jamás les retiraré mi amor, no violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 13, del 16 al 18 y versículo 22. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura: te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos, y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 16, del 18 al 21 y versículo 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado San José,
Hoy iniciamos esta oración recordando tu ejemplo en el Evangelio, modesto y sencillo, pero impregnado de fe, de esperanza y de amor. Siempre fiel y prudente supiste escuchar la voz de Dios y abrazar su voluntad, aunque no tuviera lógica ni sentido para ti. Señor, que a ejemplo de San José, sepamos descubrir cuál es el camino para cumplir lo que hoy nos pides y ser felices. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En el Evangelio de hoy, a Jesús le fue revelada la voluntad de Dios durante el descanso. En este momento de descanso en el Señor, cuando nos detenemos de nuestras muchas obligaciones y actividades diarias, Dios también nos habla. Él nos habla en la lectura que acabamos de escuchar, Él nos habla en nuestra oración y testimonio, y nos habla también en el silencio de nuestro corazón. Descansar en el Señor es un descanso necesario para la salud de nuestras mentes y cuerpos, aunque a menudo es muy difícil de lograr debido a las numerosas obligaciones que recaen sobre nosotros. Pero el descanso es también esencial para nuestra salud espiritual, para que podamos escuchar la voz de Dios y entender lo que Él nos pide. José fue elegido por Dios para ser el padre putativo de Jesús y el esposo de María. Como creyentes también nosotros estamos llamados, al igual que José, a construir un hogar para Jesús, es decir, preparar un hogar en nuestros corazones, preparar un hogar en nuestra familia y en nuestra comunidad. Para oír y aceptar este llamado de Dios, para poder preparar una casa para Jesús, debemos ser capaces de descansar en el Señor, de venir a dedicar un tiempo cada día para descansar en Dios en oración. Orar es descansar en Dios, amados hermanos. Mira nada más qué belleza. Es posible que ustedes piensen, Santo Padre, yo quiero orar, pero tengo mucho trabajo. Santo Padre, quiero orar, pero tengo que cuidar de mis hijos. Además están las tareas del hogar. Estoy muy cansado incluso para dormir bien. Y seguramente es así, amados hermanos, pero si no oramos, no conoceremos la cosa más importante de todas, la voluntad de Dios sobre nosotros. Y a pesar de toda nuestra actividad de ajetreo, sin la oración, lograremos muy poquito. Descansar en la oración es especialmente importante para las familias, donde primero aprendemos a orar, es ahí. Y cuando oramos unidos, permanecemos unidos. Por eso es tan importante, porque aquí conseguimos conocer a Dios, crecer como hombres y mujeres de fe y vernos como miembros de una gran familia de Dios. Por eso hoy les damos gracias a todos, amados hermanos, por orar con nosotros, por ser parte de esta hermosa familia de Dios. Así como la vida de San José cambió tras escuchar el mensaje del ángel, pensemos nosotros qué actitud estamos teniendo al escuchar el mensaje de Dios en el Evangelio de cada día. Fíjense muy bien, amados hermanos. En el silencio José dormía. Sus sentidos exteriores estaban descansando, pero a la vez estaba en disposición de oír al ángel. ¡Qué lección para la humanidad que vive envuelta en el ruido y el ajetreo de todos los días! Si queremos ser santos, amados hermanos, si queremos vivir en paz, felices, debemos de imitar a José, reservando en nuestro día momentos de silencio para escuchar, para dialogar con el Señor. Un silencio exterior sí, pero también un silencio interior, haciendo a un lado los pendientes, las preocupaciones, los compromisos, nuestros propios dolores para dialogar con el Señor. Decimos que Dios no nos habla y nos quejamos de que no sentimos su ayuda. ¿Acaso no será, amados hermanos, que no hemos vivido ese silencio necesario para poder hablar con Él y escucharle? Este pasaje es uno de los pocos que nos habla de José, de su vida como la de tantos creyentes. ¿Cómo? Llevándose a cabo en medio de la sencillez, del trabajo diario, de las relaciones familiares, de las obligaciones. Una vida humilde, lejos de los faros de luz. De esta forma, con esta solemnidad, hoy queremos recordar que todos estamos llamados a la santidad en medio de nuestra vida ordinaria. La santidad no solo para unos cuantos, amados hermanos. La santidad es para todos. Por eso, hoy vamos a ofrecer un sacrificio para que todos sepamos estar atentos a la voz de Dios que nos habla en medio del silencio y procurar, con mis ojos cerrados y el corazón vacío para poder llenarlo de la palabra de Dios, escuchar el Evangelio con todo el tiempo del mundo para recibirlo en mí.
Gracias, Señor, por darnos la figura de José, el santo de la vida ordinaria. Gracias porque nos enseñas que la fe, la obediencia, el silencio y el trabajo no son virtudes difíciles de conseguir, que no están destinadas solo a unos cuantos, sino que son virtudes que todos podemos alcanzar con tu gracia y con nuestro esfuerzo. Ayúdanos, Señor, a que en medio de las actividades del día podamos encontrar un momento para unirnos a ti y escuchar cuál es tu voluntad. Los justos, amados hermanos, son personas que oran, que viven de la fe y que tratan de hacer el bien a toda circunstancia concreta de la vida.